lo que nosotros vamos a trabajar, fundamentalmente la clase de hoy, tiene que ver con ciertas derivas, ¿sí? Ciertas, podríamos decir, consecuencias que se desprenden de la obra de Marx, que no es que nosotros las estemos detectando, sino que es el propio Marx quien desprende de sus análisis, ¿sí? Consecuencias que son totalmente diferentes a las que podría haber de alguna manera imaginado la economía política clásica. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que digo es que la búsqueda de Marx dentro de la economía política no fue una búsqueda en vano. ¿Por qué digo que no fue una búsqueda en vano? Porque lo que le permitió a Marx el hecho de conectar la ley del valor con la teoría de la plusvalía y con la acumulación de capital, le permite a Marx tratar de entender, o mejor dicho, comprender y analizar simultáneamente por qué en el capitalismo ciertas premisas y fundamentalmente ciertas predicciones de la propia economía política clásica no se terminan cumpliendo efectivamente en la realidad. Por eso, lo que nosotros vamos a trabajar la clase de hoy son las denominadas leyes generales de la acumulación. Y cuando digo las leyes generales de la acumulación, piensen que toda la composición del capital, es decir, toda la apuesta de investigación de Marx, radica fundamentalmente en esto, en tratar de ver que las leyes de la acumulación son leyes que muchas veces, y en la gran mayoría de los casos, contradicen, ¿sí?, los fundamentos teóricos y fundamentalmente las consecuencias prácticas que se derivan de la economía política clásica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A ver, para decirlo mucho más claramente, mucho más simple, si uno analizaba específicamente la economía política clásica, uno podría señalar que a partir de su análisis se derivaban para el sistema económico determinadas conclusiones, ¿no? Leyendo a Smith, leyendo a Ricardo, ¿qué podríamos nosotros intuir del sistema económico capitalista? ¿Qué podríamos nosotros decir del capitalismo como sistema económico? Bueno, que si se aplicaban, por ejemplo, las medidas de la división del trabajo, la competencia capitalista, la mano invisible del mercado, ¿sí?, si se aplicaban políticas del laissez-faire, de las ventajas comparativas, de las ventajas absolutas, etc., el capitalismo como sistema económico iba a tender ¿a qué? Al crecimiento sostenido, ¿sí?, en primer lugar. En segundo lugar, que la suerte de la gran mayoría de la población iba a ser progresista, es decir, iba a haber una suerte de progreso económico y progreso social. ¿Recuerdan cuando Adam Smith hablaba de la división del trabajo fundamentalmente en las manufacturas y cómo esto se traducía concretamente en beneficios individuales materiales, concretos? En tercer lugar, ¿sí?, que de alguna manera el sistema económico siempre iba a tender de alguna u otra forma a la asignación óptima de recursos y que en definitiva el sistema económico capitalista terminaría siendo quizás el mejor sistema económico posible, ¿sí?, para la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque permite de alguna forma explotar las ventajas individuales, las habilidades individuales, y esa explotación de esas habilidades individuales de alguna manera conducen a un mejoramiento, ¿sí?, para, podríamos decir, el interés general, para la gran mayoría. ¿Qué es lo que va a hacer concretamente Marx con respecto a esto? Bueno, de alguna manera inscripto en lo que podríamos nosotros denominar la escuela de la sospecha, Marx va a cuestionar radicalmente, ¿sí?, esa perspectiva clásica, esa perspectiva liberal, y por lo tanto va a terminar diciendo concretamente que el sistema económico, a partir de su lógica de funcionamiento, no lleva, en primer lugar, a un mejoramiento de toda la sociedad en su conjunto, no lleva, si quieren ustedes, podríamos decir, a un respeto por las diferencias, no lleva tampoco podríamos decir, a la eliminación de las desigualdades y la eliminación, podríamos decir, de la pobreza, sino que podríamos decir que el sistema capitalista tiende fundamentalmente a su contrario, ¿sí? ¿Y qué sería que tiende a su contrario? Bueno, tiende a la concentración y centralización del capital, tiende a generar una masa de desocupados cada vez más importante y fundamentalmente a aumentar la diferencia entre ricos y pobres, y por último es un sistema económico que no conduce hacia una suerte de armonía y de integración pacífica, sino que todo lo contrario,
el sistema capitalista parece conducir a una crisis, ¿sí? A crisis recurrentes, a crisis permanentes. Por lo tanto, la lectura de Marx con respecto al sistema económico capitalista es una lectura mucho menos idílica que la que plantea la economía política clásica. Esto no significa que para Marx no reconozca las bondades del capitalismo, pero esas bondades, de alguna u otra manera, están conectadas con muchísimas dificultades que vienen fundamentalmente con el proceso de acumulación. ¿Y qué quiere decir Marx, en definitiva, cuando habla de las leyes generales de la acumulación? En primer lugar, que son leyes. ¿Y la idea de leyes a qué nos remite? Piensen que Marx es un escritor del siglo XIX, es contemporáneo a Darwin, por ejemplo, y por lo tanto esa lógica de funcionamiento en la explicación dentro de las ciencias sociales, o de las ciencias en general, lo lleva a intentar formular leyes, de la misma manera que Darwin, por ejemplo, trató de establecer las leyes generales de la evolución, ¿sí? De alguna forma, Marx intenta, de alguna u otra manera, trazar las denominadas leyes generales de la acumulación. ¿Y qué quiero decir con las leyes generales de la acumulación? Bueno, en primer lugar, estamos hablando de leyes. ¿Y qué significa leyes en la terminología marxista? Una ley es una regularidad que se establece fundamentalmente dentro del sistema económico y que de alguna manera el carácter de la ley es que la ley siempre es objetiva. ¿Qué significa las leyes objetivas dentro del pensamiento de Marx? Que las leyes objetivas son siempre independientes de la voluntad y de la conciencia de los individuos. ¿Qué quiero decir con esto cuando hablamos de las leyes generales de la acumulación? Que estas leyes que supuestamente guían el proceso de acumulación, en verdad son independientes de la conciencia de los propios sujetos, ¿sí?, que participan dentro de ese sistema económico. Por lo tanto, no importa si nosotros estamos a favor o en contra de lo que sucede, sino que las leyes objetivas son leyes que se imponen, ¿sí?, en la realidad, independientemente de la voluntad e independientemente también del deseo de los individuos que participan dentro de ese entramado socioeconómico. Entonces, cuando hablamos concretamente de qué serían las leyes generales de la acumulación, decimos que son leyes en la medida en que tienen un carácter objetivo. Pero ¿por qué Marx introduce la noción de leyes generales? Utiliza el concepto de generalidad quizás para quitarle el peso determinista a la ley. ¿Qué significa esto? Cuando decimos que existe una ley general, significa que esa ley puede ser modificada, alterada, ¿sí?, en su conjunto, por circunstancias particulares. ¿Eso qué significa entonces? Que las leyes generales esbozadas por Marx están formuladas en un nivel de abstracción tan grande que, si en el caso de cada uno de ustedes me preguntaran, bueno, pero ¿esto se cumple exactamente en la realidad? Yo les tendría que contestar que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la realidad nunca se plantea un caso típico como el caso general. Pero ¿qué sucede? En la realidad nosotros podemos encontrar los trazos generales y evidentemente hay circunstancias particulares que lo que hacen es modificar en parte, ¿sí?, el funcionamiento de estas leyes. Por lo tanto, cuando hablamos de qué son las leyes generales de la acumulación, estamos hablando específicamente de leyes que provienen, ¿sí?, del funcionamiento de la propia dinámica capitalista y que por lo tanto nos permitirían, en términos generales, entender el funcionamiento del capitalismo desde la perspectiva de Marx. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar concretamente entonces la clase de hoy? Un poco la agenda de la clase de hoy es la siguiente, ¿sí? En primer lugar vamos a comenzar definiendo la forma general del valor o la fórmula general del valor en el capitalismo, ¿sí? Vamos a plantear que la primera ley de acumulación o la ley general de la acumulación de capital tiene que ver con la concentración y centralización. Por esta ley vamos a pasar bastante rápido. La segunda, que es también una ley interesante para trabajar, que es el concepto de pauperización. Pauperización es un término que se utilizaba concretamente en el siglo XIX, que sería la tesis del empobrecimiento, ¿sí? Pauperización significa empobrecimiento.
Y quizás nos vamos a concentrar concretamente en la denominada ley de la tendencia creciente de la tasa de ganancia, que es la ley que explica el funcionamiento del capitalismo y concretamente la tendencia del capitalismo hacia, ¿sí?, la necesidad de crisis económicas recurrentes y periódicas. Por último, vamos a hablar sobre las contratendencias. ¿Sí? Las contratendencias a la caída de la tasa de ganancia remiten fundamentalmente a estas circunstancias particulares que muchas veces lo que hace, ¿sí?, es alterar el funcionamiento de la tendencia general. ¿Sí? Vamos entonces a avanzar de la siguiente manera. Les decía entonces la primera cuestión importante. ¿Sí? Recuerden ustedes, ¿qué sería la acumulación de capital, en primer lugar? Cuando nosotros hablamos del capital, dijimos que el capital no era el dinero acumulado, como pensaban los mercantilistas, no era tampoco el acervo, ¿sí?, que se adelanta en términos de Smith, ni el capital fijo de Ricardo. La definición de Marx del capital es que el capital es una relación social, y es una relación social que se basa en la posibilidad de valorización. ¿Por qué decimos en la posibilidad de una valorización? Porque el capital es el dinero que engendra dinero. Bajo el funcionamiento de la denominada ley del valor, cuando nosotros decimos, bueno, ¿cómo el capital hace que el dinero engendre dinero? Vimos que la única manera por la cual se puede producir esta situación, de que el capital se valorice, ¿sí?, fundamentalmente en un determinado periodo de tiempo, uno diría que la clave de ese proceso de valorización tenía que ver con la existencia de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Qué es esto de la mercancía fuerza de trabajo? Bueno, un poco habíamos hablado de esto en la clase pasada. La mercancía fuerza de trabajo es una mercancía que tiene la capacidad, ¿sí?, de producir más valor de lo que ella misma vale en el mercado. Y entonces, uno podría señalar que la base del sistema capitalista tiene que ver con la explotación de esta mercancía en particular, es decir, la explotación del trabajo como mercancía, la explotación de la fuerza de trabajo. A partir de esto, el capital produce plusvalía. La explotación de la fuerza de trabajo le permite al capital, ¿sí?, obtener un dinero, podríamos decir, final, superior al dinero inicial. Y la clave, concretamente, de que este proceso se realice de forma sostenida en el tiempo, permite ¿qué cosa? Que cuando el dinero final es superior al dinero inicial, una parte de la plusvalía se reinvierta. ¿Y eso qué implica entonces? Que el segundo ciclo de valorización siempre va a ser superior al primero. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginemos nosotros lo siguiente. Si empezamos en la primera D con 1.000 pesos y luego del primer día de trabajo, ¿sí?, logramos valorizar esos 1.000 pesos obteniendo 2.000 pesos, la clave de la acumulación o el pasaje de la valorización a la acumulación es que cuando una parte de la plusvalía ya no tiene como finalidad el consumo del capitalista, sino que puede ser reinvertida en un nuevo ciclo de producción. De esta manera, uno podría señalar que si empezamos con 1.000 y terminamos con 2.000, la clave de la acumulación es que establece una nueva base de valorización. Acumular es esto, es establecer una nueva base de la acumulación. ¿Y qué significa, de alguna manera, la idea de que acumular significa establecer una nueva base de la valorización? Bueno, que en vez de empezar a partir de 1.000 pesos, empezamos con 2.000. En vez de empezar con 2.000, empezamos con 3.000. Y así sucesivamente. La acumulación de capital, entonces, ¿a qué lleva en principio? Bueno, lleva a que el dinero, podríamos decir, en propiedad del capitalista, tiende a acrecentarse porque el capitalista lo que hace que es, canaliza en el ámbito de la producción una masa mayor de valor, ¿sí? Por eso hay una escala mayor de valor que se va a intentar valorizar fundamentalmente en el proceso productivo, y esto es lo que permite que el capital se acumule. La acumulación de capital, entonces, depende fundamentalmente de cómo el empresario transforme, podríamos decir, convierta parte esencialmente de la plusvalía obtenida en un nuevo proceso de inversión. Es decir, acumular capital significa que esta D', que fue el resultado de un primer momento, pueda ser el comienzo de un segundo, ¿sí? A partir de eso, uno podría señalar que
ya Marx, cuando empieza a hablar de la fórmula general del valor, deja de pensar en el capitalista individual. ¿Qué significa esto? Si bien nosotros vemos específicamente diferentes empresarios que operan y que producen en la realidad, la clave para entender el proceso de acumulación no puede estar dada a partir de la mirada o de la perspectiva del empresario individual, sino que empieza a hablar del capital en general. ¿Y qué sería el capital en general? Ya no pensar a los distintos capitales o a los distintos empresarios como empresarios aislados, independientes, sino pensar el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. ¿Eso qué significa? Debemos pasar del capital individual al capital en general. ¿Qué significa el capital en general? Bueno, es una abstracción como si nosotros estuviéramos únicamente contabilizando la sumatoria de todos los capitales que operan en una economía. ¿Sí? Por eso cuando hablamos del capital en general, estamos hablando fundamentalmente no de un capitalista o de un empresario, sino de la clase empresarial, de la clase capitalista, de la burguesía en su conjunto. Por eso, hablar concretamente de la fórmula general del valor nos lleva a ver que en su generalidad todo el capital no es más que valor acumulado, ¿sí? Y todo el capital permite producir una masa determinada de mercancías. Fíjense, por ejemplo, acá que aparece la M, ¿sí? Como representación de la mercancía. Y entonces, recuerdan ustedes que la mercancía tiene un valor total. Ese valor total está compuesto por tres elementos, tres componentes, que serían, en este caso, el capital constante, representado con una letra C, el capital variable, representado con la letra B, y la plusvalía, representada con la letra P. Cada una de estas, podríamos decir, de estos componentes, conforman el valor total de la mercancía. La mercancía, entonces, M, está compuesta íntegramente por estas tres formas del valor. ¿Por qué digo estas tres formas del valor? Porque, a ver, C, que es el capital constante, es una forma de aparición del valor. El valor aparece bajo la forma de capital constante. Capital variable. Bueno, el capital variable también es una forma del valor y la plusvalía también es una forma del valor. Es decir, el valor total de la mercancía está compuesto por sus tres formas del valor, por el capital constante, por el capital variable y por la plusvalía. Ahora bien, ¿qué sería concretamente el capital constante? Bueno, para Marx, todos los empresarios, es decir, el capital en general, se divide en una parte constante y una parte variable, ¿sí? Es algo así como lo que Ricardo establecía en términos de capital fijo y capital circulante, ¿sí? Pero Marx va a cambiar esos términos y va a utilizar el término capital constante y capital variable. En el caso del capital constante, el capital constante representa, ¿sí?, la sumatoria del valor, es decir, del tiempo de trabajo social, que el empresario desembolsa, ¿sí?, para la compra de materias primas, materias auxiliares y medios de producción. Es decir, toda la parte que el empresario, podríamos decir, desembolsa a la hora de, podríamos decir, comprar mercancías, una parte de D que el empresario utiliza para la compra de mercancías, refleja un elemento constante de su capital. Sabemos que D circulando de esta manera es capital. Ahora bien, una parte de este dinero, el empresario, ¿qué hace? Lo utiliza para la adquisición de capital constante. ¿Y qué sería entonces el capital constante? Bueno, el capital constante es la sumatoria del valor que el empresario desembolsa, que el capital desembolsa, en la adquisición de materias primas, materias auxiliares y medios de producción, ¿sí? Es decir, la sumatoria de materias primas, la sumatoria de materias auxiliares y de medios de producción representan la parte constante del capital. La pregunta es entonces, ¿por qué para Marx la adquisición o la compra de este tipo de mercancías refleja una parte constante del capital? Bueno, porque para Marx
los medios de producción, las materias primas y las materias auxiliares son constantes en la medida en que dentro del proceso productivo no producen un valor nuevo generado fundamentalmente en la producción, sino que lo que hacen es transferir al producto final, a M, es decir, a la mercancía final, parte del valor que ha sido generado en otros procesos productivos. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que la función, o mejor dicho, el funcionamiento del capital constante dentro del proceso de trabajo, lo que hace es ayudar a la producción de valor, transferir el valor contenido en estas mercancías, pero del capital constante o de la parte constante del capital no se puede generar nuevo valor, sino que solo se puede transferir el valor inherente que ya cada mercancía disponía a partir de haber sido el producto final de un proceso productivo anterior. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan ustedes? Nosotros habíamos señalado en el caso de Ricardo, pero también cuando analizamos las cuentas nacionales, cuando veíamos, por ejemplo, el funcionamiento de una maquinaria, ¿no? Y decíamos, bueno, una máquina de coser tiene un determinado valor. Ese valor fue generado en un proceso productivo anterior. Ahora bien, cuando nosotros utilizamos la máquina de coser en un nuevo proceso productivo, ese valor de la máquina de coser que fue producido en un periodo anterior no se pierde, sino que se transforma. ¿Y cómo se transforma? Bueno, la máquina de coser lo que va a ir haciendo paulatinamente es ir transfiriendo parte de su valor al producto final y por lo tanto, de alguna manera, en el momento en que la maquinaria deje de ser útil o de alguna manera pierda su capacidad de producción, evidentemente habrá transferido la totalidad del valor que ella misma posee. Por lo tanto, hablamos de capital constante, ¿por qué? Porque el empresario a la hora de desembolsar esta parte del capital sabe que a lo sumo, con toda, podríamos decir, con todas las ganas, con toda la furia, va a poder recuperar lo que invirtió. ¿Sí? ¿Y qué significa recuperar lo que invirtió? Obtener lo mismo, ¿sí?, que tuvo que pagar para la adquisición de este tipo de mercancías. Entonces, para el empresario, cuando trata concretamente sobre el capital constante, ¿qué dice? Bueno, el capital constante es una parte que yo tengo como valor, como dinero lanzado al mercado, que por lo tanto lo que tengo que hacer, ¿qué es? Es cuidar que no se derroche, que no se desperdicien materias primas, que no se vuelvan inutilizables las máquinas, etc. ¿Por qué? Porque ese capital constante ya tiene un valor y ese valor puesto en la producción va a transferir posteriormente al producto final una determinada cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahora bien, ¿en qué se diferencia entonces el capital constante del capital variable? Para Marx, el capital variable es, en este caso, que se representa con la letra B, ¿sí?, tiene que ver con el dinero que el empresario destina a la adquisición de la mercancía fuerza de trabajo. ¿Qué significa el dinero que el empresario destina a la adquisición de la mercancía fuerza de trabajo? Significa que hay una parte del dinero que el empresario invierte que no está destinado a la compra de materias primas, auxiliares o medios de producción, sino que está destinado a la contratación de trabajadores. Para Marx, la contratación de trabajadores es, vista desde la perspectiva del empresario, ¿sí?, un desembolso en capital variable. ¿Y por qué la compra o el alquiler de la mercancía fuerza de trabajo es el capital variable para el empresario? Porque el empresario sabe que, o no sé si lo sabe, pero no importa esto, el empresario de alguna manera intuye o de alguna manera concibe que de alguna forma, en términos de variabilidad, ¿sí?, el salario, o mejor dicho, el trabajo, es la única mercancía capaz de generar valor. Y entonces, puede, a partir de esa parte variable del capital, el empresario lo que puede hacer es incrementar su capital. Porque puede hacer, como dijimos anteriormente, hacer que el empresario, o mejor dicho, hacer que el trabajador pueda producir una plusvalía. La posibilidad de que la mercancía fuerza de trabajo produzca una plusvalía es lo que le da el carácter variable a esta parte del capital. ¿Qué quiero decir con la parte variable, esta parte del capital? Bueno, que el empresario a la hora de desembolsar su capital, desembolsa su capital en una parte constante y una parte variable.
La parte constante sabe que a lo sumo recupera todo lo que invirtió. En la parte variable, no solamente espera recuperar lo que invirtió, sino que espera obtener más de lo que invirtió. Por eso decimos que la adquisición de la mercancía fuerza de trabajo representa concretamente la adquisición de la parte variable o la realización de la parte variable del capital. Y por último, ¿qué sería concretamente la plusvalía? Bueno, la plusvalía sería el último componente del valor de la mercancía, porque si bien la mercancía va a tener una parte del valor representada en el tiempo de trabajo social, contenida en las materias primas, auxiliares y medios de producción, una parte, de alguna manera, contenida en el valor de la fuerza de trabajo, esto es lo que se le paga al trabajador en términos de salario, también el valor de la mercancía va a depender del tiempo de trabajo socialmente necesario que el trabajador, de alguna manera, produzca, pero que no se le remunere en términos de salario. Esto es, de alguna forma, el valor total de la mercancía está compuesto por C más B más P. ¿Sí? El empresario o el capital en general desembolsa una parte constante, una parte variable, para obtener, de alguna manera, una plusvalía. Fíjense esto lo mismo lo vemos acá, ¿no? En la D, ¿qué tenemos? El desembolso del capital. D es capital en la medida en que se desenvuelve como capital constante y capital variable. ¿Sí? Imagínense acá de una D, una flecha que viene acá, a capital constante y capital variable. Pero en la producción, como el capital variable es variable, puede producir más valor de lo que él mismo vale, o de lo que le costó al empresario adquirir la mercancía fuerza de trabajo. De esta manera, M ya contiene C más B más P. ¿Qué pasa entonces? Cuando M ya contiene C más B más P, M se vende en el mercado. ¿Y qué es lo que encuentra el empresario cuando vende M en el mercado? Que obtiene un dinero superior al capital constante y al capital variable que había invertido, porque obtiene con esta D' capital constante, capital variable, más plusvalía. Este es el origen de la plusvalía según Marx, y esta es la forma en la cual el capital, ¿sí?, puede llevar adelante su proceso de acumulación. ¿Sí? Ahora bien, comencemos entonces planteando algunas cuestiones importantes a la hora de pensar la plusvalía. ¿Sí? Para Marx, la plusvalía se la puede contabilizar, se la puede definir en primer lugar como el tiempo de trabajo socialmente necesario que el obrero produce durante la jornada laboral y no es remunerada, o no es remunerado este tiempo de trabajo socialmente necesario, o no es remunerada la jornada laboral, esta parte de la jornada laboral, en términos de salario. Es decir, es el tiempo de trabajo no remunerado al obrero. Ahora bien, cuando nosotros hablamos concretamente de la plusvalía, evidentemente todos los empresarios de alguna manera van a buscar o van a intentar, ¿sí?, realizar un determinado tipo de plusvalía. Todos los empresarios les interesa de alguna manera obtener una plusvalía, porque en la medida en que la plusvalía sea mayor, mayor va a ser concretamente el dinero, ¿sí?, que obtengan una vez vendida la mercancía. ¿Qué es lo que les quería plantear con respecto a esto? Que si bien para el empresario, ¿sí?, en definitiva, piensa en términos de volumen, ¿sí?, en términos de cuánto gana este mes. En definitiva, las magnitudes, como saben ustedes, siempre son relativas. ¿Y por qué digo magnitudes siempre son relativas? Bueno, porque para nosotros, no sé, 1.000 pesos nos puede parecer nada, o 100.000 pesos nos puede parecer mucho, y para un empresario quizás 100.000 pesos no es nada, ¿sí?, o para el capital en su conjunto no es nada. ¿Qué es lo que se hace entonces para, de alguna manera, tener como una perspectiva un poco más general en torno a cómo medir fundamentalmente la plusvalía? Bueno, hay un término que es importante que desarrolla Marx, que es el término de la tasa de plusvalía, que en definitiva lo que remite el concepto de tasa de plusvalía es que, evidentemente, si nosotros hablamos de las plusvalías individuales, los diferentes empresarios, evidentemente, pueden tener como perspectivas muy relativas acerca de cuánto es mucho y cuánto es poco. Entonces, por eso se toma como referencia, ¿sí?, la denominada tasa de plusvalía. ¿Y qué es la tasa de plusvalía? Bueno, la tasa de plusvalía es la proporción de la plusvalía
sobre el capital variable. Lo que tiene en cuenta a la hora de evaluar la plusvalía el empresario es fundamentalmente no tanto, ¿sí?, la magnitud absoluta, sino fundamentalmente el carácter relativo de esa plusvalía. ¿Y qué significa el carácter relativo? Bueno, cuánta plusvalía obtuvo en función de cuánto ha sido el desembolso en relación del capital variable. Por eso cuando nosotros hablamos de la tasa de plusvalía, ¿qué decimos? Bueno, la tasa de plusvalía, ¿qué mide? La proporción de la plusvalía sobre el capital variable. Cuando hablamos entonces de la plusvalía sobre el capital variable, sabemos que la plusvalía es el tiempo de trabajo socialmente necesario, no remunerado al obrero. Mientras que el capital variable representa la sumatoria del valor de los medios de consumo que permiten adquirir al obrero en el mercado, es decir, contratar a la fuerza de trabajo. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos concretamente cómo se determina la tasa de plusvalía, decimos, bueno, se establece un valor para la plusvalía propiamente dicha, ¿sí?, y también un valor que también conoce el propietario del capital de los medios de consumo necesarios para la adquisición de la mercancía fuerza de trabajo. La división entre P y B, ¿sí?, P dividido B, nos da la tasa de plusvalía. Pongamos un ejemplo muy concreto, un poco el ejemplo que habíamos trabajado nosotros la clase pasada. Habíamos dicho que durante una jornada laboral un obrero trabajaba 8 horas, ¿sí? 4 horas correspondían al trabajo necesario. Recuerden que el trabajo necesario es el trabajo donde el obrero lo que hace es reproducir un valor equivalente a su propio salario, por lo tanto, el trabajo necesario es igual al salario, por lo tanto, el trabajo necesario es igual al capital variable, mientras que la otra parte de la jornada laboral era el tiempo de trabajo excedente, que el obrero no trabajaba para sí, sino que trabajaba para el empresario. Entonces, si la jornada laboral es 8, ¿sí?, el trabajo necesario, es decir, el capital variable es 4 y la plusvalía es 4, nosotros ¿qué tenemos entonces? Podemos sacar la tasa de plusvalía. ¿Cómo hacemos para sacar la tasa de plusvalía? Ponemos 4, tiempo de trabajo socialmente necesario, sobre 4, tiempo de trabajo socialmente necesario, ¿sí? Los tiempos de trabajo, las unidades se cancelan, ¿sí?, porque en definitiva están arriba y abajo y son la misma unidad. ¿Y qué nos queda? Nos queda una tasa. ¿Qué es una tasa? Una tasa es una proporción. ¿Y esa proporción qué nos da? 4 sobre 4. 4 sobre 4 es igual a 1. ¿Qué quiere decir entonces? Que la tasa de plusvalía es igual a 1. ¿Y qué significa que la tasa de plusvalía es igual a 1? Lo que nos está diciendo es que el obrero trabaja 1 hora, ¿sí?, para sí, y 1 hora para el empresario, ¿sí?, o que la proporción en la que realiza, en este sentido, dentro de la jornada laboral, la creación de valor para pagarse su propio salario y la creación de valor para engrosar el bolsillo del empresario, es de 1 a 1, es decir, 1 hora para uno, 1 hora para el otro. ¿Eso qué significa concretamente? Que la proporción de la plusvalía sobre el capital variable, lo que nos da concretamente, ¿qué es? Bueno, nos da la tasa de explotación que tiene un sistema económico. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva, pensemos, ¿qué es lo que quiere el capital? El capital quiere generar plusvalía, independientemente del tipo de actividad donde la genere. Al empresario no le interesa producir una mercancía, otra mercancía u otra mercancía. Al empresario lo que le interesa es obtener dinero. Por lo tanto, el dinero final, si es superior al dinero inicial, eso es un buen negocio. Entonces, ¿cuál es la clave concretamente de la tasa de plusvalía? Que si bien todos los empresarios en un primer momento pueden tener tasas de plusvalía diferentes, la propia lógica del sistema económico, ¿a qué lleva? A que la tasa de plusvalía tienda de alguna manera a volverse homogénea en toda la economía. ¿Y por qué la tasa de plusvalía tiende a volverse homogénea en toda la economía? Porque un empresario que observe concretamente que una empresa, una industria, un sector de la producción ofrezca una tasa de plusvalía mayor que la que él mismo está obteniendo, no hay nada que le impida a ese empresario, ¿qué cosa? Cancelar la producción, la inversión inicial y trasladarse o mudarse, ¿sí?, a ese nuevo sector productivo. Por lo tanto, la posibilidad del desplazamiento del capital, ¿a qué lleva concretamente? A que todas las tasas de plusvalía de la economía
sean iguales. ¿Sí? Entonces, uno podría señalar concretamente, si todas las tasas son iguales, toda la tasa de plusvalía, hay una única tasa de plusvalía en toda la economía, ¿a partir de qué? ¿De qué elementos se pueden empezar a diferenciar fundamentalmente los capitales? Porque hay capitales concretamente que invierten más y por lo tanto van a ganar más, van a obtener mayor plusvalía. Y otros capitales que invierten menos y por lo tanto, en definitiva, van en principio a obtener menos proporcionalmente, aunque la tasa de plusvalía siempre va a ser igual. Entonces, la diferencia entre los distintos capitales lleva concretamente a que se establezca una diferencia sobre la base de la masa de plusvalía. ¿Esto qué significa? Que no todos obtienen la misma plusvalía en términos absolutos, sí en términos proporcionales, pero no en términos absolutos. Por lo tanto, allí Marx utiliza el concepto de masa de plusvalía, ¿para qué? Para establecer la relación entre la tasa de plusvalía y el número de obreros explotados simultáneamente. ¿Qué significa esto? Encuentra Marx que las diferentes empresas, en un primer momento, lo que buscan o lo que mide concretamente su tamaño, dado que, en definitiva, la tasa de plusvalía es igual para todos los sectores de la producción, es que van a obtener una mayor o una menor plusvalía dependiendo fundamentalmente de la cantidad de obreros explotados, de la cantidad de capitales variables que pague, ¿se entiende? De la cantidad de salarios que pague, porque la cantidad de salarios que paguen va a reflejar fundamentalmente ¿qué cosa? Va a reflejar la posibilidad, las jornadas laborales que el propio capital puede disponer en el mercado. Entonces, tasa de plusvalía y masa de plusvalía, ¿para qué nos sirven concretamente? Para determinar una primera ley general de la acumulación del capital, que es, en términos de Marx, una tendencia en el capitalismo hacia la concentración y centralización del capital. ¿Qué significa concretamente la concentración y centralización del capital? Significa, en primer lugar, ¿sí?, que a medida que progresa la acumulación de capital, se hace necesaria una inversión mayor en capital constante y en capital variable para que esos capitales puedan actuar económicamente en el mercado. Es decir, hay una tendencia a que los capitales, podríamos decir, que haya una diferencia cada vez mayor, una concentración cada vez mayor de los medios de producción a manos fundamentalmente de las empresas, lo que vuelve cada vez más difícil que los empresarios, o mejor dicho, que aparezcan nuevos empresarios, o que los trabajadores, de alguna u otra manera, puedan alcanzar fundamentalmente la posibilidad de poner su propio negocio. Por eso cuando Marx define el concepto de concentración del capital, ¿a qué remite la idea de una concentración del capital? La idea que los medios de producción cada vez están, podríamos decir, progresivamente concentrados en pocas manos. Es decir, el capitalismo ¿a qué lleva? A una, podríamos decir, grieta cada vez más grande entre los empresarios y los trabajadores, donde cada vez, podríamos decir, hay una mayor cantidad de trabajadores, una menor cantidad de empresarios, y la distancia desde el punto de vista productivo que separa a los empresarios de los trabajadores es cada vez mayor. ¿Sí? A eso se le llama concentración del capital. La concentración del capital mide la diferencia entre, podríamos decir, la clase obrera y fundamentalmente la clase capitalista. Esa diferencia se traduce concretamente ¿en qué? En concentración de medios de producción. ¿Sí? Los empresarios disponen cada vez de mayores medios de producción, lo que vuelve concretamente prácticamente imposible que un trabajador deje o abandone su estatus de trabajador o su condición asalariada para transformarse fundamentalmente en un empresario capitalista. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la idea de la concentración? Concentración significa esto, que los medios de producción, cuando digo los medios de producción digo las fábricas, las herramientas, los instrumentos de trabajo, las materias primas, todo lo que sería el capital constante, ¿sí?, está cada vez más en las manos de una única clase social.
¿Eso qué significa fundamentalmente? Bueno, están bajo las manos de los empresarios. La centralización explica algo así, como la concentración, pero entre los propios capitalistas. Es decir, no solamente la distancia entre los trabajadores y los empresarios es cada vez más grande, sino que, en definitiva, la distancia, podríamos decir, entre los mayores capitales, los capitales promedio, tiende a crear una brecha cada vez más significativa con respecto a los pequeños capitales. Por eso para Marx, los pequeños capitales, podríamos decir las denominadas pymes, siempre están como en proceso de extinción, porque lo que rige concretamente el sistema capitalista es la ley de la concentración y centralización del capital. ¿Sí? Por lo tanto, primera cuestión a tener en cuenta. Uno diría, bueno, entonces, no era como planteaba la economía política clásica, que cada individuo que tuviera, podríamos decir, habilidades, podía conducir su capital y su trabajo en las actividades que les resultaran más redituables. Lo que está diciendo Marx acá es que la concentración y centralización del capital hace que cualquier intento por conducir nuestro trabajo hacia las actividades más redituables choca fundamentalmente con una barrera. ¿Cuál es esa barrera? La necesidad de concentración y centralización del capital necesario para producir una mercancía bajo las condiciones sociales imperantes. ¿Sí? Entonces, primera ley, ¿sí? Primera crítica a la economía política clásica, primera gran diferencia de Marx con respecto a la economía política clásica. En este caso, vemos cómo el capitalismo, lejos de conducir a una multiplicidad de productores, tiende a reducir más bien la cantidad de productores. Hay como una suerte de tendencia, no lo plantearía en estos términos Marx, pero lo podríamos plantear acá como para hacerlo más visible, hay como una tendencia hacia el monopolio, a que muy pocos concentren mucho, ¿sí? Concentren mucha capacidad de producción. Bien, pasemos a la segunda cuestión, ¿sí? Olvidemos todavía la cuestión de la ley, veamos cómo se mide específicamente ese fenómeno de concentración del capital, ¿sí? Y también de centralización del capital. En primer lugar, cuando nosotros analizamos el capital, Marx, recuerdan ustedes, distinguía entre una parte constante del capital y una parte variable, ¿sí? Por lo tanto, las diferentes empresas que operan dentro del sistema capitalista no solo se diferencian en términos de volumen, ¿esto qué significa? Capitales más concentrados o menos concentrados, sino que también se diferencian en función de su composición. ¿Qué significa en función de su composición? Sí, el capital puede componerse, fíjense ustedes, la idea de composición significa los diferentes elementos que componen el capital pueden tener una representación al interior del capital diferente, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir que las diferentes empresas se distinguen entre sí en función de disponer de composiciones orgánicas distintas. ¿Qué serían las composiciones orgánicas distintas? ¿Qué sería la composición orgánica del capital? Marx utiliza el concepto de composición orgánica del capital fundamentalmente para explicar que los distintos capitales desembolsados o lanzados a la producción pueden tener proporciones diferentes de capital constante y de capital variable, ¿sí? Es decir, de la parte que se gasta en medios de producción, materias primas, materias auxiliares, y la parte que se gasta fundamentalmente en salarios para contratar a la mercancía fuerza de trabajo. La composición orgánica del capital, entonces, ¿qué mide? Es la proporción del capital constante sobre la totalidad del capital desembolsado. Estamos por acá, ¿sí? ¿Eso qué significa, entonces? Que nosotros podemos medir y comparar diferentes capitales individuales en función de la composición orgánica del capital que estos capitales posean. Entonces, si un capital, vamos a suponer, desembolsa, pongamos por caso, 1 millón de pesos, ¿sí? Ese millón de pesos va a tener una parte que se destina a la adquisición de medios de producción, de instrumentos de trabajo, de herramientas, de materias primas, etc.
y hay una parte que se destina a la compra o al pago de salarios. Imaginemos entonces un kiosco, ¿sí? Que para crear el kiosco, para invertir y tener un kiosco, necesitamos 1.000.000 de pesos. Ahora bien, todo lo que corresponde al capital constante, ¿sí? Lo vamos a contabilizar como C. Y todo lo que corresponda como capital variable lo vamos a contabilizar como B. Imaginemos entonces, concretamente, que el dueño del kiosco tiene que comprar, podríamos decir, las materias primas, tiene que comprar, por ejemplo, los productos, ¿sí? Que en definitiva va a vender, tiene que comprar o poner las estanterías, etc. Todo eso es capital constante. Supongamos que gasta del 1.000.000 de pesos 600.000 pesos en capital constante. Y luego, en términos anuales, va a contratar a un trabajador que atienda, o 3 trabajadores con turnos rotativos, que de alguna manera, digamos, atienda el kiosco. Por lo tanto, va a tener que gastar en capital variable. Si en el otro caso fue 600.000 pesos, va a gastar 400.000 pesos en salarios. Ahora bien, si nosotros quisiéramos sacar la composición orgánica del capital de esa industria, de ese sector, de esa unidad productiva, deberíamos tomar, en ese caso, cuánto representa C, 600.000 pesos, sobre C más B, sobre 1.000.000. Es decir, la composición orgánica del capital, ¿qué mide concretamente? La proporción del capital constante sobre el total del capital desembolsado. ¿Cuánto del capital desembolsado representa C? En este caso, si el capital desembolsado es 1.000.000 y C representa 600.000 pesos, debemos hacer ¿qué cosa? 600.000 pesos dividido 1.000.000, ¿sí? Obviamente, tenemos pesos y pesos arriba y abajo, por lo tanto, lo que hacemos es simplificar. Y concretamente, ¿qué nos queda? Nos queda también otra proporción, la proporción de la composición orgánica. ¿Y qué nos dice? Bueno, 600.000 pesos dividido 1.000.000 nos da como resultado 0,6. ¿Qué significa entonces esa proporción? Nos dice que de cada peso que se invierte, de cada peso que forma o que funciona como capital, 6 centavos de ese peso, son 60 centavos de peso, de alguna manera, lo que hace concretamente ese 60%, ¿sí? Del ingreso desembolsado en términos de capital representa el capital constante. Eso es lo que mide la composición orgánica del capital, la proporción del capital constante sobre el total del capital desembolsado. C sobre C más B. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente el capital opera concentrando medios de producción y estableciendo una brecha cada vez más grande con respecto a los trabajadores, sino también la composición del capital que marca que a medida que se va acentuando el proceso de acumulación, para ingresar en un nuevo sector de la economía, se requieren composiciones orgánicas del capital más elevadas. ¿Qué significa esto? Significa concretamente que a medida que progresa la competencia, no solamente se vuelve cada vez más difícil que un empresario, o mejor dicho, que un trabajador se convierta en empresario, sino también cada vez que aumenta la composición orgánica del capital, se hace cada vez más difícil que un empresario se pueda mantener con su capital en activo. ¿Qué significa esto? Significa que la competencia se vuelve mucho más feroz y esto termina de alguna u otra manera desembocando en la quiebra masiva de capitales y en la imposibilidad de que muchos capitalistas realicen su valor mediante la producción de mercancías. ¿Esto a qué lleva concretamente? Diría Marx. Esto lleva el aumento permanente de la composición orgánica. Es una estrategia del capital ¿para qué? Para aumentar lo que nosotros podríamos denominar el ejército de reserva. ¿A qué le llama Marx el ejército de reserva? Le llama Marx el ejército de reserva ¿a qué? A una tendencia que existe dentro del capitalismo, que a medida que progresa la acumulación y aumenta la composición orgánica del capital, de alguna manera los empresarios necesitan cada vez, podríamos decir, recurren cada vez menos a los mecanismos absolutos de extracción de plusvalía, y al concentrar cada vez más medios de producción y al aumentar la composición orgánica del capital, de alguna manera requieren cada vez menos trabajadores.
haciendo entonces, expulsando trabajadores, fundamentalmente del proceso productivo, y creando un inmenso ejército de reserva. Vamos a ver después cuál es la función del ejército de reserva, pero lo importante de esto, al menos desde el punto de vista de la tesis, ¿sí?, de la sobrepoblación que plantea Marx, es esta idea de que el capitalismo, lejos de tender al pleno empleo o a la asignación óptima de recursos, lo que conduce fundamentalmente es a la creación de una masa de trabajadores desocupados. Es decir, para Marx, el pleno empleo no es una tendencia en el capitalismo, como planteaba quizás la economía clásica, sino fundamentalmente el desempleo es la forma que tiene el capitalismo, evidentemente, para sortear ciertas dificultades vinculadas básicamente a la competencia y por lo tanto licenciar una masa cada vez más importante de trabajadores, creando el denominado ejército de reserva. Por eso, la segunda ley que plantea Marx tiene que ver con la creación de una sobrepoblación relativa. ¿Qué significa la creación de una sobrepoblación relativa? La creación de una población que vive en el capitalismo, ¿sí?, o que vive en la sociedad capitalista, pero que sobra y excede a las necesidades del capital, ¿sí? Por eso Marx utiliza un término que es, hasta uno podría decir, hiriente en algún punto, porque cuando habla de sobrepoblación, ¿sí?, está hablando de población que sobra. ¿Vieron cuando a veces se dice que para el capitalismo o para el sistema económico hay gente que sobra? ¿Sí? Gente que sobra significa gente que para el capital prácticamente podría no existir, que sería, digamos, prácticamente lo mismo. Bueno, eso es lo que está diciendo Marx, que el capitalismo tiende a crear sobrepoblación numeraria, sobrepoblación excedente, que hay gente que sobra en el mundo. Y esa gente que sobra, lejos de ser, podríamos decir, gente que de alguna manera entorpece la acumulación, el capitalismo de alguna manera se las ha ingeniado para que esa gente que sobra sea funcional al capitalismo. ¿Cómo funcional al capitalismo? Sí, por ejemplo, la idea es que existan muchos trabajadores desocupados, trabajadores que casi desde el punto de vista periódico muy difícilmente consigan empleo. ¿Para qué sirve? Sirve para mantener disciplinado el ejército de reserva, para que los trabajadores en activo, los trabajadores ocupados, pidan, soliciten, ¿sí?, recurran a menores medidas de reclamo salarial, a menores exigencias desde el punto de vista laboral. Es decir, el ejército de reserva, de alguna u otra forma, podríamos decir, termina siendo sumamente funcional al capitalismo. Y por último, ¿no?, planteo la última cuestión, que es también englobándola dentro de esta segunda ley general. Bueno, para Marx, a diferencia de lo que consideraba Smith, recuerdan ustedes en el primer capítulo de la división del trabajo, donde dice, en los países donde se aplica la división del trabajo, los pobres de estos países tienden a ser más ricos que los ricos de los países pobres. ¿Recuerdan ese diagnóstico muy certero que planteaba Smith en ese periodo? Para Marx eso es falso. En verdad, el capitalismo conduce a la pauperización de las grandes mayorías. ¿Qué significa esto? Al empobrecimiento, ¿sí?, vamos a ver en este caso más bien relativo, de las grandes mayorías. ¿Esto qué significa? La diferencia entre ricos y pobres, la desigualdad que se genera en el sistema capitalista, es una desigualdad prácticamente desconocida en cualquier otro sistema económico. Eso es lo que Marx identifica con la idea de la tesis de la pauperización relativa fundamentalmente de las grandes mayorías. Entonces, uno que podría encontrar con respecto a esta segunda ley general, que a diferencia de lo que planteaba la economía política clásica y lo que va a plantear el resto de las tradiciones dentro de la economía, hay una tendencia del capitalismo hacia ¿qué? Hacia la creación de una inmensa masa de desocupados y fundamentalmente a un crecimiento del empobrecimiento generalizado de la población. Mientras unos, los capitalistas, los empresarios, los propietarios del capital, son fundamentalmente o se vuelven cada vez más ricos, ¿sí?, los propietarios de la fuerza de trabajo, es decir, los trabajadores, se vuelven cada vez más pobres. ¿Vamos?
Bien, por último, ¿sí? Tercera cuestión importante en este sentido. La tercera cuestión que Marx introduce dentro de la fórmula general del valor señala lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros analizamos, en principio, el surgimiento del capital, de alguna manera identificamos la plusvalía con la ganancia, ¿sí? En verdad, para Marx, esto es erróneo, esto es equivocado. No hay que identificar la plusvalía con la ganancia. ¿Por qué? Porque si bien la plusvalía es un tiempo de trabajo no remunerado al trabajador que se lo termina apropiando de forma definitiva el empresario, no siempre el empresario logra apropiarse toda la plusvalía. ¿Y eso qué significa? Que a veces el empresario tiene que ceder parte de la plusvalía, por ejemplo, con el terrateniente, cuando tiene que pagar una renta, o tiene que ceder parte de la plusvalía con el capital financiero cuando tiene que pagar, por ejemplo, un interés, ¿sí? ¿Eso qué significa entonces? Que la plusvalía es el origen de la ganancia, hay ganancia porque hay plusvalía, pero no toda la plusvalía se transforma en ganancia. Hay una parte de la plusvalía que no se la apropia directamente el empresario, sino que se la apropia el terrateniente bajo la forma de renta o el capital financiero, ¿sí? O los intermediarios financieros bajo la forma de interés. Es decir, para Marx la plusvalía es como el excedente total que dispone el sistema económico, y una vez que ese excedente total es generado, bueno, las diferentes clases propietarias se van a apropiar de una parte del excedente. Por lo tanto, el capital productivo, ¿sí? El capital industrial, pongamos por caso, se apropia de una parte de ese excedente y tiene que ceder otras, ¿sí? Ahora bien, por eso es importante la cuestión de la tasa de ganancia, lo mismo que antes. Es decir, la ganancia va a depender si el empresario tiene que pagar renta o tiene que pagar interés, y la ganancia en términos de volumen va a depender fundamentalmente en términos de cuánto es el capital desembolsado. No es lo mismo la ganancia que va a obtener un empresario que desembolsó 1.000.000, como es el caso del kiosquero que señalamos anteriormente, con respecto a quiénes, por ejemplo. Bueno, con respecto a otros empresarios que desembolsaron 10 millones. No van a ganar lo mismo, pero sí van a ganar proporcionalmente lo mismo. Y esto es lo que dicta la denominada tasa de ganancia. La tasa de ganancia es la proporción entre la plusvalía sobre el total del capital desembolsado. ¿Qué significa la proporción de la plusvalía sobre el total del capital desembolsado? Fíjense ustedes que a diferencia de la tasa de plusvalía, que era la plusvalía sobre el capital variable, acá no se contabiliza únicamente el capital variable, sino que se contabiliza tanto el capital variable como el capital constante, ¿sí? Entonces, si la tasa de ganancia es la proporción entre la plusvalía y sobre el total del capital desembolsado, la tasa de ganancia siempre va a ser menor que la tasa de plusvalía, porque se divide siempre por un número más grande. La plusvalía, en vez de dividirse sobre B, como es en la tasa de plusvalía, la plusvalía se divide sobre C más B, es decir, la plusvalía sobre el total del capital desembolsado, sobre la totalidad del capital constante y el capital variable. ¿Qué es importante con respecto a la tasa de ganancia? Lo importante es que Marx descubre, ¿sí? Uno podría decir, una relación de alguna manera causal entre la plusvalía, la composición orgánica del capital y la tasa de ganancia, ¿sí? ¿Y qué significa una relación causal? Que si bien la tasa de ganancia es el indicador más importante de la acumulación de capital, si nosotros vemos que hay acumulación de capital, no es porque los empresarios sean más buenos, sean más honorables o sean más prácticos, no. Si hay más acumulación de capital es porque la tasa de ganancia aumentó, ¿sí? Y entonces, ¿la tasa de ganancia qué hace? Atrae las inversiones productivas del capital. Ahora bien, ¿de qué depende entonces la tasa de ganancia? Y Marx encuentra que la tasa de ganancia depende específicamente de estos dos factores. Depende de la tasa de plusvalía,
y depende de la composición orgánica del capital. Es decir, los tres elementos que nosotros hemos incorporado para la explicación de las leyes generales de la acumulación, Marx descubre que están interconectados. Es decir, que la tasa de ganancia incide en la tasa de plusvalía, perdón, que la tasa de plusvalía incide en la tasa de ganancia, que la composición orgánica del capital incide en la tasa de ganancia, y que por lo tanto la tasa de ganancia es lo que marca el ritmo de la acumulación. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera incide la tasa de plusvalía sobre la tasa de ganancia, la composición orgánica del capital sobre la tasa de ganancia, y cómo se van definiendo los distintos ritmos de acumulación? Eso lo podemos ver nosotros, de alguna manera formulado matemáticamente, ¿a partir de qué? A partir de esta relación, podríamos decir, entre los diferentes componentes. Me fui para atrás. Estos distintos componentes. Por ejemplo, sabemos que la tasa de ganancia, la tenemos acá con G', es igual a la tasa de plusvalía por 1 menos la composición orgánica del capital. Esta sería una derivación, si mal no recuerdo, Sweezy hace el procedimiento matemático para llegar de esta, podríamos decir, de esta fórmula de la tasa de ganancia a esta fórmula de la tasa de ganancia. Si quieren la pueden revisar allí, después si quieren les busco la página. Y uno puede encontrar acá entonces que la tasa de ganancia depende de la tasa de plusvalía y de la composición orgánica del capital. ¿Sí? Ahora bien, veamos de qué manera depende. Imaginemos que esta parte de acá no existe, que tan solo la fórmula de la tasa de ganancia sería tasa de ganancia igual tasa de plusvalía, como si la composición orgánica del capital fuera igual a 0. ¿Sí? ¿Qué pasaría si la composición orgánica del capital fuera igual a 0? Bueno, si la composición orgánica del capital fuera igual a 0 y no incidiera absolutamente en la tasa de ganancia, un incremento en la tasa de plusvalía incidiría en un incremento proporcional en la tasa de ganancia. ¿Qué significa esto? Si la tasa de plusvalía, podríamos decir, se incrementa en un 100%, ¿sí? Y por lo tanto la composición orgánica del capital de alguna manera se mantiene inalterable, el resultado que nosotros vamos a tener, recuerden esto, P' es tasa de plusvalía, es que la tasa de ganancia se va a incrementar en la misma proporción que el incremento de la tasa de plusvalía. Eso significa que existe una relación directamente proporcional, una relación directa entre la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia. ¿Por qué una relación directa o una relación proporcional entre la tasa de plusvalía y la tasa de ganancia? Porque si se incrementa una, se incrementa la otra. Y si baja una, si disminuye una, baja la otra. Siempre y cuando nosotros mantengamos inalterado, es decir, fijo, el bloque de la composición orgánica del capital. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿qué vamos a encontrar concretamente? Que la primera relación que encuentra Marx es que la tasa de ganancia y por lo tanto la acumulación de capital crecen proporcionalmente a un incremento, ¿sí? O ante un incremento en la tasa de plusvalía. Siempre que la tasa de plusvalía aumenta, la tasa de ganancia aumenta. ¿Sí? Y siempre que la tasa de plusvalía disminuye, la tasa de ganancia disminuye. Pero esto no es todo. ¿Por qué no es todo? Porque sabemos que no es el único determinante, la tasa de plusvalía. Hay otro determinante que es la composición orgánica del capital. ¿Y cómo aparece en la fórmula la composición orgánica del capital? Matemáticamente aparece como la inversa, ¿sí?, de la tasa de ganancia. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista, podríamos decir, formal, que la relación entre la composición orgánica del capital y la tasa de ganancia no es directa, sino que es inversa. ¿Qué significa que es inversa? Que cuando la composición orgánica del capital
sube, si la tasa de plusvalía se mantiene constante, la tasa de ganancia baja. ¿Sí? Y si la composición orgánica del capital baja y la plusvalía se mantiene constante, la tasa de ganancia sube. ¿Por qué se da esto? Recuerden ustedes, porque la composición orgánica del capital mide la proporción del capital constante sobre el total del capital desembolsado. ¿Y el capital constante qué es? Es un capital que no genera plusvalía. Es el capital que, de alguna manera, se traduce en términos de transferencia del valor y donde no se genera más valor de lo que ya se había lanzado al proceso de circulación o a la inversión productiva. Por ende, eso trae como consecuencia ¿qué cosa? Bueno, en definitiva, que a medida que crece la proporción del capital constante, la plusvalía surge siempre del capital variable. Si crece C, crece siempre a expensas de B. Por lo tanto, B, que sería algo así como la gallina de los huevos de oro, es cada vez menor, y entonces se genera menos plusvalía. Es lógico. Por ende, uno podría entonces entender que la propia dinámica del capitalismo, ¿sí?, lleva, en primer lugar, ¿a qué? A que Marx descubra que la tasa de ganancia está determinada por estos dos elementos, por la tasa de plusvalía y por la composición orgánica del capital. Pero lo interesante es que estos dos elementos no actúan en la misma dirección. Cuando actúa, en el caso de la tasa de plusvalía, aumenta, la tasa de ganancia aumenta. Cuando la tasa de plusvalía baja, la tasa de ganancia baja. En cambio, cuando la composición orgánica del capital aumenta, la tasa de ganancia baja, y cuando la composición orgánica del capital baja, la tasa de ganancia aumenta. Por lo tanto, el capitalismo como sistema económico, diría Marx, está atravesado concretamente por esta contradicción. ¿Qué significa una contradicción? Fuerzas que actúan en su interior que, de alguna manera, producen efectos, podríamos decir, diferentes, en la medida en que en determinados momentos hacen, podríamos decir, que la tasa de plusvalía tiende a aumentar, en otros que la tasa de plusvalía tiende a disminuir, en otros que la composición orgánica tiende a aumentar, en otros que la composición orgánica tiende a disminuir. ¿Eso qué significa? Que en general el capitalismo es un sistema económico sumamente inestable. Es decir, no era tan naif, ¿sí?, como decía, por ejemplo, Adam Smith, tan ingenuo, ¿no?, en donde pensaba que si cada individuo, ¿no?, asignaba voluntariamente las cantidades de capital y de trabajo, esto conducía a una mano invisible, mayor prosperidad para todos. No, en el capitalismo, diría Marx, de alguna manera la contradicción inherente al proceso de acumulación lleva, de alguna forma, a que el capitalismo tienda permanentemente hacia situaciones de inestabilidad y de crisis. Por eso, vamos a entrar concretamente a la última ley vinculada a la acumulación, que es la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Qué significa esta ley concretamente? Esta ley lo que significa dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? En primer lugar, Marx describe con esta ley de alguna forma que a partir del análisis minucioso que hace el autor sobre la dinámica de la acumulación de capital, que hay una tendencia en el capitalismo ¿a qué? En definitiva, una tendencia a que ciertas, podríamos decir, situaciones conlleven a una elevación de la composición orgánica del capital, que la composición orgánica del capital crezca, podríamos decir, a un mayor ritmo que el aumento en la tasa de plusvalía. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Para el capitalismo sería ideal, en definitiva, que la tasa de plusvalía crezca, porque esto le permitiría, en definitiva, a mayores, o mejor dicho, a los empresarios, ganar cada vez más dinero. Pero ¿qué sucede? Los empresarios, para ganar más dinero, tienen también que competir entre ellos. Y si compiten entre ellos, tienen que, de alguna manera, buscar los medios de producción más adecuados, los medios de coproducción más eficientes, y esto los lleva,
de alguna manera, aumentar la inversión en capital constante y aumentar la composición orgánica. ¿Eso qué significa? Que sería ideal para el capitalismo, podríamos decir, aumentar la tasa de plusvalía sin la necesidad de modificar la composición orgánica. Eso le permitiría al capitalismo, o al capital en general, tener tasas de ganancia, podríamos decir, hasta infinitas, ¿sí? Pero ¿qué sucede concretamente? A medida que los empresarios tienen que competir, ponen en juego diferentes capitales y por lo tanto la composición orgánica del capital tiende a aumentar. Lo que está describiendo Marx es que a medida que progresa el capitalismo, uno lo que observa concretamente es que la composición orgánica del capital tienda a crecer más rápidamente que la tasa de plusvalía. Por lo tanto, Marx descubre que hay una tendencia de la tasa de ganancia a caer. ¿Qué significa una tendencia de la tasa de ganancia a caer? Que en definitiva nosotros vamos a ver concretamente, un poco por la experiencia histórica, cómo a medida que se concentran los medios de producción más eficientes en pocos capitales individuales, se eleva la composición orgánica del capital. Y esa elevación de la composición orgánica del capital conduce a una caída de la tasa de ganancia. ¿Por qué una caída de la tasa de ganancia? Porque si crece más rápidamente la proporción de capital constante sobre el total del capital desembolsado, esto trae como consecuencia que la tasa de ganancia se deprime, ¿sí? ¿Eso significa que los empresarios de hoy ganan menos que los de ayer? Bueno, en términos absolutos no, hasta incluso pueden ganar más. Lo que significa es que los empresarios de hoy ganan proporcionalmente menos que lo que ganaban los empresarios de ayer. ¿Y por qué proporcionalmente menos? Porque necesitan, para ganar lo mismo que ganaban los de ayer, invertir, desembolsar una masa mucho mayor de capital constante y de capital variable. Por eso lo que nosotros podemos observar concretamente a partir de la lectura de Marx es una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Cómo la tasa de ganancia va cayendo a lo largo de la historia del capitalismo. Y no solamente que va cayendo a lo largo de la historia, sino algo mucho más interesante que señala Marx, que estas caídas de la tasa de ganancia no son caídas graduales. Es decir, que no es que va cayendo la tasa de ganancia a un 1% anual, que por lo tanto se podría llegar de alguna manera a prever, a pronosticar, a buscar rendimientos alternativos, etc. Sino que la caída de la tasa de ganancia tiene movimientos bruscos. ¿Eso qué significa que tiene movimientos bruscos? Que hay momentos donde la caída se acelera y por lo tanto esos momentos estrepitosos de caída de la tasa de ganancia es lo que Marx identifica, ¿sí?, como fenómeno, podríamos decir, visible de la caída de la tasa de ganancia, que son las apariciones recurrentes de las crisis en el capitalismo. El capitalismo entonces es un sistema económico que tiene procesos, podríamos decir, de expansión dentro del momento de la acumulación, algo así podríamos decir como que en un primer momento tiende a prevalecer el crecimiento de la tasa de plusvalía sobre la composición orgánica, pero llega un momento donde la composición orgánica del capital crece mucho más rápidamente que la tasa de plusvalía, situación que hace que la tasa de ganancia se derrumbe, y el derrumbe de la tasa de ganancia coincida históricamente con las respectivas crisis económicas. Bueno, en algún punto lo que hice, en principio, acá, ¿sí?, fue tratar de marcar los diferentes años donde hubo crisis económicas en el mundo, básicamente, estamos hablando del capitalismo en general, y uno podría ver, a ver, no es que está hecho con datos reales, pero sí ver un poco, simular un poco el movimiento de la tasa de ganancia. La tasa de ganancia, entonces, tiene una tendencia a la caída, pero tiene saltos abruptos, y estos saltos abruptos hacen concretamente que en cada crisis la tasa de ganancia baje, ¿sí?, hasta el piso, es decir, caiga drásticamente. Entonces, en ese sentido, lo que uno podría de alguna manera concebir con respecto a esto es que, bueno,
hablamos del fenómeno de la tasa de ganancia como un fenómeno asociado a la crisis del capitalismo. Por eso para Marx, y en esto se diferencia radicalmente de la economía política clásica, las crisis no solo son inevitables, piensen que en este caso para la economía política clásica casi no hay posibilidad de crisis, o la crisis tiene que ver con una injerencia importante del Estado en la economía. En Marx, la crisis es de alguna manera una crisis que se genera por la propia dinámica de la acumulación. ¿Y qué significa que se genera por la propia dinámica de la acumulación? Bueno, la crisis responde básicamente a las contradicciones inherentes que tiene el capitalismo como sistema económico. Esto hace, entonces, que cuando hablamos del fenómeno de la crisis, digamos, bueno, las crisis ¿cómo son en el capitalismo? En primer lugar, son inevitables. El capitalismo no puede escapar a que periódicamente, cuando digo periódicamente, digo, esto algunos economistas han intentado como calcularlo, cada cuánto se produce aproximadamente una crisis. Bueno, las crisis no solamente son inevitables, sino también algo muy interesante que introduce Marx, es que las crisis son necesarias. Una cosa es que sean inevitables, esto es, que la propia dinámica del capitalismo, que la propia naturaleza del capitalismo lleve a la crisis. Y la segunda cuestión es que sean, podríamos decir, necesarias. ¿Por qué que sean necesarias? Porque el capitalismo necesita de la crisis, ¿para qué? Para seguir funcionando, para corregir esos, podríamos decir, desajustes que produjo el proceso de acumulación y por lo tanto cada nueva crisis lo que hace es sembrar las condiciones para el crecimiento futuro. Es decir, la crisis de 1930 explica, si quieren ustedes, la expansión del capitalismo de posguerra. La crisis de 1973 explica la expansión del capitalismo durante los años 90. La crisis del 2008 quizás explicará, ¿sí?, una fase de expansión posterior del capitalismo. Cada crisis genera las condiciones para un nuevo proceso de expansión. Pero ¿cuál es lo dramático de este fenómeno? Que cada crisis es más profunda, más dramática y con un mayor costo social que la anterior, ¿sí? Por ende, para Marx, el límite del capitalismo no está dado, uno, ni en la naturaleza, dos, ¿sí?, en la población, como pensaba, por ejemplo, Malthus, sino que el límite del capitalismo no tiene que ver con un fenómeno natural, sino que el límite del capitalismo es el propio capital. Es decir, el capital es para Marx una relación social contradictoria que inhibe la posibilidad de un crecimiento económico sostenido con mayor igualdad, con mayor justicia social, con mayor integración social, etc. Es decir, el capitalismo como sistema es el que, de alguna manera, inhibe la posibilidad del desarrollo social, cultural y económico fundamentalmente de la humanidad. Por eso, para Marx, es interesante esta cuestión, para Marx no habría alternativa a la hora de reformar el capitalismo. No hay que reformar el capitalismo, porque el propio capitalismo, en su propia dinámica, lleva a esta lógica contradictoria de acumulación. Es decir, por eso Marx va a ser, de alguna manera, un economista crítico del capital. ¿Y eso qué significa? Significa que para Marx, bueno, lo que se plantea es el desarrollo de una economía diferente, una sociedad diferente, etc. Bien, por último, ¿sí?, dos o tres cuestiones más que pueden llegar a ser interesantes a la hora de percibir específicamente esta cuestión. En primer lugar, ¿sí?, uno puede señalar concretamente que para Marx ese fenómeno vinculado con las caídas tienen que ver con la tendencia decreciente. Pero hay momentos donde el capitalismo se recupera, y se recupera en esas fases de expansión que anteriormente les señalaba. La recuperación del capitalismo de posguerra, la recuperación en la globalización a partir de los años 90, etc. ¿Y de qué depende esa recuperación? No que la ley de la tendencia decreciente, la tasa de ganancia no actúe, sino que aparecen elementos que frenan
que mitigan o que incluso de alguna manera interrumpen esa ley. Por eso habla Marx de las denominadas contratendencias. Las contratendencias garantizan no solamente, podríamos decir, fases de acumulación posteriores, sino también las contratendencias, recuerden que recién mencionábamos, ¿no? La crisis es no solamente inevitable, sino también necesaria. ¿Por qué necesaria? Porque la crisis pone en movimiento las contratendencias, activa las contratendencias. Y esas contratendencias son las que, de alguna manera, permiten el proceso de acumulación durante nuevos periodos. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de las contratendencias, ¿qué serían específicamente las contratendencias? Bueno, son procedimientos o son procesos sociales que de alguna manera lo que hacen es interrumpir, morigerar o suavizar la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Las contratendencias están en dos grupos. Hay algunas contratendencias que están dirigidas fundamentalmente a aumentar la tasa de plusvalía, es el grupo número 1. Hay algunas contratendencias que están dirigidas a disminuir la composición orgánica del capital, es el grupo número 2. Y hay un tercer grupo que son las contratendencias que actúan simultáneamente en los dos determinantes, que aumentan la tasa de plusvalía y que reducen la composición orgánica del capital. Vayamos rápido, ¿sí? La primera contratendencia es un aumento en el grado de explotación del trabajo humano, pertenece obviamente al grupo 1, y corresponde fundamentalmente ¿a qué? A que en las crisis, generalmente, lo que sucede es que, dadas las circunstancias de, podríamos decir, retroceso económico, aumenta el grado de explotación del trabajo humano. ¿Qué significa esto? Los trabajadores están dispuestos a trabajar más por lo mismo o por menos inclusive. Por lo tanto, como se da esta situación, aumenta el grado de explotación. ¿Eso qué significa? Significa fundamentalmente que se extiende la jornada laboral, que aumenta la intensidad del trabajo, etc. Por lo tanto, si aumenta el grado de explotación del trabajo humano, ¿sí? Y no se modifica la composición orgánica del capital, aumenta la tasa de plusvalía y la composición orgánica del capital se mantiene constante. ¿Qué produce eso? Produce automáticamente un aumento en la tasa de ganancia. Aumento de la tasa de ganancia, aumento del volumen de acumulación o del ritmo de acumulación. Segunda contratendencia, disminución del capital variable por debajo de su nivel. En las crisis también sucede algo muy particular. En una situación de crisis, las condiciones para la negociación del salario se vuelven cada vez más difíciles, digamos. Si yo no consigo un incremento salarial en los momentos de prosperidad, difícilmente los pueda conseguir en un momento de crisis, ¿sí? Eso significa entonces que puede darse una situación de disminución del capital variable por debajo de su nivel. Esto implica que, ¿recuerdan el círculo de las necesidades que nosotros trabajamos en la clase anterior? No solamente se pierden las necesidades sociales, no solamente se pierde, podríamos decir, la esfera de las necesidades productivas, no solamente incluso pueden desaparecer necesidades históricas. Recuerden ustedes, en determinadas condiciones de disminución del capital variable por debajo de su nivel, no sé, disminuye, por ejemplo, el consumo de leche, disminuye el consumo de carne. ¿Por qué? Porque se van achicando fundamentalmente las posibilidades de consumo de una parte importante de la población. En ese contexto, ¿qué pasa? Si disminuye el capital variable, esto es, disminuye el denominador, la plusvalía se divide por un número menor. Por lo tanto, aumenta la tasa de plusvalía. La disminución del capital variable por debajo de su nivel funciona también como una contratendencia que hace incrementar la tasa de ganancia, ¿sí? Empecemos ahora con la contratendencia número 3, abaratamiento de los elementos del capital constante, ¿sí? Los elementos del capital constante son fundamentalmente, recuerdan ustedes, las materias primas, las maquinarias, las herramientas, etc. Ahora bien, lo que sucede cuando se produce un abaratamiento de los elementos del capital constante, básicamente por un incremento en la productividad, porque se haga, digamos, con menor tiempo de trabajo social la producción de esas herramientas, evidentemente esto trae como consecuencia una disminución de la composición orgánica y un aumento en la tasa de ganancia.
Pensemos, por ejemplo, en el abaratamiento de los elementos del capital constante, puede ser, por ejemplo, en el caso sintomático de una crisis. ¿Por qué? ¿Qué sucede en una crisis? En una crisis, el capital, básicamente, desembolsado, se desvaloriza. Las empresas valen menos, las máquinas valen menos, las herramientas pierden su valor. Todo eso conduce a un aumento en la composición, perdón, a un aumento en la tasa de ganancia por medio de una disminución de la composición orgánica del capital. Porque aún utilizándose una proporción técnica muy favorable, en este caso, desde el punto de vista del capital constante, evidentemente la disminución del valor del capital constante hace que la tasa de ganancia aumente. Por último, la sobrepoblación relativa y el comercio exterior pertenecen al último grupo de contratendencias que afectan por igual a la tasa de plusvalía y a la composición orgánica del capital. Obviamente, afectan por igual en direcciones opuestas, haciendo aumentar la tasa de plusvalía y disminuyendo la composición orgánica del capital. Por ejemplo, en el caso de la sobrepoblación relativa tiene que ver con algo que producen las crisis económicas, que es un aumento considerable del ejército de reserva. ¿Qué pasa en una crisis? Los niveles de desocupación se disparan. Y cuando los niveles de desocupación se disparan, Marx señala que esos desocupados cumplen una función central para el capital. ¿Por qué? Porque al presionar sobre el mercado de trabajo, generan ¿qué cosa? El temor para perder el puesto de trabajo de los trabajadores ocupados, haciendo que los trabajadores ocupados acepten disminuciones salariales, acepten peores condiciones laborales. Eso hace entonces que la existencia de una masa importante de desocupados, como sobrepoblación relativa, como ejército de reserva, termine traduciéndose en un aumento en la tasa de plusvalía. ¿Sí? Y no solamente esto, la sobrepoblación relativa, ¿qué permite también? Permite que se instalen nuevas actividades, podríamos decir, productivas, con menor, podríamos decir, nivel tecnológico, con menor composición orgánica del capital. La posibilidad entonces de la instauración de nuevas industrias basadas en la explotación intensiva del trabajo genera fundamentalmente ¿qué cosa? Que en promedio la composición orgánica del capital también disminuya. Situación entonces que hace que la sobrepoblación relativa de alguna u otra manera termine confluyendo, ¿sí? O conduciendo a un aumento en la tasa de ganancia. Y por último, como consecuencia concretamente de todo lo anterior, también aparece el comercio exterior. ¿Qué significa el comercio exterior específicamente? Bueno, por medio del comercio exterior, recuerdan ustedes en el sentido ricardiano del término, nosotros podemos importar mercancías a un valor inferior, ¿sí?, de lo que nos costaría a nosotros producirlas a nivel local. Recuerdan cómo para Ricardo era importante que Inglaterra importara trigo barato del continente europeo y posteriormente de América Latina. Bueno, el comercio exterior permitiría en primer lugar el abaratamiento de los medios de consumo si se importaran estos medios de consumo del exterior. ¿Qué pasaría entonces con medios de consumo más económicos? Bueno, con medios de consumo más económicos bajaría el trabajo necesario, bajaría el capital variable. Por lo tanto, podría aumentar la tasa de plusvalía, porque al pagar menos a los trabajadores, aumentaría la proporción que estos trabajadores generan en términos de trabajo no remunerado. Y por último, también, de la misma manera, al importar bienes de capital, al importar maquinaria, instrumentos de trabajo, herramientas o aún materias primas para la utilización productiva de estos recursos, también se podría bajar la composición orgánica. ¿Por qué se podría bajar la composición orgánica? Bueno, porque ahora representaría cada unidad, cada elemento de capital constante un menor valor de lo que representaba antes. Por lo tanto, si bien existe para Marx una tendencia a la caída de la tasa de ganancia y una tendencia del capitalismo a la crisis, la crisis de alguna manera activa contratendencias que permitirían no solamente recuperar la rentabilidad muy rápidamente, sino que además abrir el terreno para una posterior fase de acumulación de capital. ¿Sí? La clave entonces, en este sentido, tiene que ver con que la crisis no solamente es inevitable, la parte, podríamos decir, objetiva de la tendencia,
sino que además de ser inevitable, es necesaria. ¿Y por qué es necesaria? Porque la crisis activa contratendencias que permiten posteriormente el proceso de acumulación de capital.